Cordial saludo a todos los presentes. Hoy vamos a hablar acerca de la normalidad. La normalidad es una medida de concentración química muy importante, en la cual tenemos varias fórmulas que debemos resolver para hacer los ejercicios y preparar soluciones de normalidad. Por ejemplo, la fórmula general de la normalidad nos dice que la normalidad es igual al número equivalente en gramos de soluto sobre los litros de solución. Entonces, esta variable número equivalente en gramos de soluto es una variable nueva que no habíamos tenido contacto con ella. Entonces la variable número equivalente en gramos es una variable que no la habíamos visto ni en los ejercicios, por ejemplo, de molaridad, ni de porcentaje peso-volumen. Entonces es una variable que hay que tener cuidado, mirar cómo la vamos a calcular. Entonces el número equivalente en gramos, o sea, esta variable de aquí arribita, que es la variable nueva, número equivalente en gramos de soluto sobre litros, va a ser igual a los gramos sobre el peso equivalente. Y aquí hay que tener algo claro, que si tu ejercicio te dice preparar, tú vas a preparar una solución, la incógnita son estos gramos, esto es lo que tú vas a calcular. A su vez, el peso equivalente tampoco lo conocíamos. El peso equivalente va a ser igual al peso molecular sobre el número equivalente o la constante n o la constante normal. Estas tres fórmulas son las que tenemos que utilizar para los ejercicios de normalidad. La primera fórmula es esta es la segunda fórmula y esta es la tercera. Así es como se resuelven los ejercicios. Entonces ya sabemos que si el ejercicio te dice preparar, nosotros vamos a calcular estos gramos. Esta es la incógnita del ejercicio. ¿Listo? Entonces ya aquí tenemos los pasos para calcular cada uno de esos datos. Vamos a mirar cómo calcular la constante normal o el número de equivalentes, este datico de aquí, cómo calcular este número que también es algo diferente. Y aquí hay que tener en cuenta varios parámetros. Entonces, el número de equivalentes para los ácidos será igual al número de hidrógenos que contenga el compuesto en su estructura. Por ejemplo, los ácidos se caracterizan porque inician por hidrógeno. Entonces, la N va a ser igual al número de hidrógenos que contenga. En el caso del ácido clorhídrico, tiene un solo hidrógeno, entonces la N vale 1. En el caso del ácido sulfúrico, tiene dos hidrógenos, N vale 2. En el caso del ácido fosfórico, tiene 3 hidrógenos, N vale 3. Entonces, de esa manera se calcula la N o el número equivalente para los ácidos. En el caso de las bases o hidróxidos, la N o el número equivalente va a ser igual al número de grupos OH o grupos hidroxilo que tenga en su molécula. Por ejemplo, el hidróxido de sodio, NaOH, tiene un solo grupo hidroxilo, así que la N vale 1. El hidróxido férrico tiene 3 grupos hidroxilos, entonces N vale 3. Y así sucesivamente, si tuviese 2, 3, 4, los que tenga, N vale ese número de grupos hidroxilos que contenga. Eso es muy importante. Para las sales, el número equivalente va a ser igual a la carga del catión. Entonces, por ejemplo, sabemos que las sales están constituidas por un metal más un no metal. En el caso del sodio es el metal y el cloro el no metal. Esto tenemos que buscarlo en la tabla periódica, pero si nosotros tenemos un conocimiento básico de la tabla periódica, sabemos que el sodio se encuentra en el grupo 1A de la tabla periódica y todos los elementos que se encuentran en el grupo 1A, su carga es más 1. Entonces el cloro sería menos 1. Entonces la carga del catión en este caso se utilizaría más 1 porque es la carga del positivo. Y así sucesivamente cuando es una sal, entonces debemos mirar la tabla periódica para mirar la valencia o la carga. Miremos un ejemplo. Este ejemplo nos dice preparar 2.5 litros de una solución de ácido sulfúrico al 5 normal. Entonces, bueno, nosotros tenemos que mirar que los datos que nos da el ejercicio. Tenemos los litros, este sería el volumen, 2.5 litros. Nos dice que el compuesto con el que vamos a trabajar es ácido sulfúrico y nos da la normalidad que es 5 normal. Entonces esos son los datos que tenemos. Las fórmulas las coloqué aquí para repasarlas. Normalidad, número equivalente en gramos de soluto sobre litros de solución. A su vez, número equivalente en gramos igual a los gramos sobre el peso equivalente. Y el peso equivalente igual al peso molecular sobre la constante N. ¿Qué datos necesitamos nosotros para poder resolver este ejercicio? Bueno, vamos a mirar lo que nos da el ejercicio. Nos da una normalidad que es la que vamos a obtener, que es de 5 normal. 5 normal. Nos da el volumen en litros.
que es igual a 2.5 litros. Nos dice que, el compuesto es ácido sulfúrico. La constante N o el número de equivalentes va a ser igual a 2 porque tiene 2 hidrógenos. Aquí lo tenemos. Entonces en este artículo aquí vamos a colocar que 2 porque es un ácido y tiene 2 hidrógenos. Entonces en este caso esta formulita vale 2. Nos faltaría el peso molecular. Es el único dato que nos falta para contestar el ejercicio. ¿Peso molecular de quién? Del ácido sulfúrico. Este compuesto tenemos que calcularle el peso molecular y esto lo hacemos en la tabla periódica. Entonces aquí tenemos un ejemplito de la tabla periódica. En el caso del hidrógeno tenemos que buscar todos los pesos de cada átomo que constituye ese compuesto. Entonces en el caso del hidrógeno, este es el dato que necesitamos. El hidrógeno pesa 1, el azufre 32 y el oxígeno 1599 que lo redondeamos a 16. Entonces para calcular el peso molecular nosotros colocamos todos los átomos que conforman ese compuesto. Este compuesto está constituido por estos 3 átomos: hidrógeno, azufre y oxígeno. El hidrógeno, como lo habíamos dicho, habíamos mirado aquí, su peso es de 1, 1.00797, lo dejamos en 1, lo podemos redondear en 1. Pero aquí hay algo importante que nos dice esta fórmula que tiene 2 hidrógenos. Entonces yo tengo que multiplicar este valor por 2, porque tiene 2 hidrógenos. 1 por 2, 2. El azufre, el peso molecular es 32. 32. Aquí no es necesario multiplicarlo por nada porque si no tiene número aquí, no tiene subíndice, quiere decir que es 1. Entonces 32 por 1, 32. Entonces me quedaría igualito. 32. Y el oxígeno me dice que es 15,99. Yo lo puedo colocar en 16 para no trabajar con tanto decimal. Entonces 16. Pero aquí tiene un subíndice de 4. O sea, quiere decir que yo tengo que multiplicar esto por 4. Entonces 16 por 4, 64. Ahora yo sumo todos estos pesos. 2 más 2, 4 más 4, 8. Y 6 y 3, 9. Entonces 98 gramitos es lo que 98 gramitos es el peso molecular. ¿Listo? Entonces, bueno, ahora procedemos a resolver nuestro ejercicio. Aquí lo podemos hacer de 2 maneras, paso a paso con todas las fórmulas que les he dado. Vamos con la primera fórmula. Entonces, la normalidad voy a reemplazar en esta fórmula. La normalidad, que sería 5 normal, va a ser igual al número equivalente en gramos, que ese no lo conozco, lo voy a calcular. Número equivalente en gramos de soluto sobre los litros de solución. En este caso, los litros de solución habíamos dicho que son 2.5 litros sobre 2.5 litros. Entonces, si yo multiplico estos dos valores, voy a obtener este valor de aquí arriba. Entonces yo digo que el número equivalente en gramos va a ser igual a la multiplicación de 5 por 2.5. Eso me da 12.5. Ya tengo mi primera incógnita resuelta. Ahora paso con la segunda fórmula que me dice peso equivalente, esta que está aquí, vamos a trabajar con esta ahora. Peso equivalente es igual al peso molecular, que ya lo calculamos, que es, me dio 98, este que está acá 98. Peso molecular, 98 gramos, sobre el número de equivalentes que habíamos dicho que era 2. Colocamos aquí. Entonces, peso equivalente es igual a 49. Ahora, bueno, lo último es trabajar con la otra fórmula que me dice número equivalente en gramos de soluto igual a los gramos sobre el peso equivalente. Pero ya yo tengo estos dos valores, tengo que obtener los gramos que habíamos dicho que esta era la incógnita. Entonces, es la multiplicación de estos dos, me va a dar los gramitos. O sea, voy a multiplicar estos dos valores. Entonces yo digo que los gramos van a ser igual a la multiplicación de 12.5 por 49. Entonces los gramos van a ser iguales a 12.5 por 49. Eso me da 612.5.
Y esta sería la respuesta de mi ejercicio, haciéndolo de la manera larga, extensa. Pero también yo puedo unificar estas tres fórmulas. Yo las puedo unificar, las tres fórmulas de la normalidad. Entonces vamos a resolverlo ahora de una manera más resumida. Aquí tenemos nuestro mismo ejemplo. Ya sabemos que el peso molecular es igual a 98. Que la constante normal por número de equivalentes es 2. Entonces la fórmula sería, como vamos a calcular son los gramos, yo digo los gramos van a ser igual a los litros, a volumen en litros, multiplicado por la normalidad, multiplicado por el peso molecular, dividido entre el número n o la constante. Esta sería la fórmula unificada, para nada más trabajar con una sola formulita. Entonces yo despejo de aquí. Digo, los gramos van a ser igual a los litros, que son 2.5 litros, que me da el ejemplo. 2.5 litros. Esto multiplicado por la normalidad, que es 5 normal, por el peso molecular que lo habíamos calculado y habíamos dicho que era 98 gramos. Todo esto dividido entre 2. Y ahora solo es multiplicar 2.5 por 5 por 98 entre 2 igual 612.5. Lo mismo que nos había dado. Y esto sería todo. Ya de todas maneras, si te preguntan otro valor, por ejemplo, los litros, solamente es despejarlo de la fórmula. Pero en la vida real, el ejercicio, lo que te van a preguntar, lo que tú te vas a enfrentar, si tienes que preparar una solución, siempre son los gramos los que tú tienes que preparar. ¿Listo? Bueno, espero que te haya servido esta información. Si te ha gustado, pues suscríbete a mi canal y activa la campanita de las notificaciones para que te llegue nueva información de videos similares. Un fuerte abrazo y bendiciones.